Amén y amén. Gloria a Dios. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esa hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Jesús, habla conmigo ahora. Jesús, habla conmigo ahora. Jesús, habla conmigo ahora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Démosle ese aplauso al más grande que tiene. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a aprovechar esta mañana para compartir un poco acerca de esta escuela evangelística. Esto es un día misionero. ¿Qué mejor momento para hacer escuela misionera? Amén. Les invito a ubicarnos en la palabra del Señor, Deuteronomios capítulo 32, versos 1 y 2. Amén. Vamos a hablar mucho acerca de esta área de doctrina, el plan de salvación. Amén. Gloria a Dios. Y leamos la palabra entonces ayer. Deuteronomios 32, 1 y 2. Amén. Gloria a Dios. A la letra dice la palabra del Señor. Leámoslo juntos. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén. Pueden estar sentaditos diciendo gloria a Dios. Al nombre de Jesús sea la gloria. Soteriología, el Salvador y el Evangelio. Amén. Y voy a ilustrar un poquito con un pequeño ejemplo. En alguna ocasión había un hombre sentenciado a cadena perpetua. Ya no tenía esperanza, no tenía opciones. Humanamente hablando, solo tenía un deseo. Y en ese momento él dice, el deseo que anhelo no puede ser cumplido. Quiero ser libre, pero ya estaba sentenciado. Ese que está legislando ve la necesidad del hombre y se quita su capa de juez y de soberano, se ubica en el estrado y toma el lugar del abogado y lo defiende. Y todos dicen, pero ¿por qué ese cambio de roles? Y es que Dios es así. Amén. Amén. Hubo ese cambio de roles, el hombre va, lo defiende y le dice, tranquilo, aquí hacemos lo necesario para que usted salde su deuda. Pero ¿cuánto puede valer la redención de ese condenado por tanto tiempo? Esta cadena perpetua. ¿Cómo lo va a redimir? La única forma de redimirlo, ya no voy a ser el abogado de él, voy a ser su sustituto. Y ocupó el lugar del que estaba sentenciado, para que aquel sentenciado fuera libre. Y todos decían, pero ¿qué locura es esta? Era el juez, el soberano, se viste de abogado,
busca la manera de defender su pleito y al final, al no tener más recursos, se entrega como el sustituto por él, tomando su lugar. Ese es el ejemplo de lo que Cristo ha hecho. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los señores. Todo lo que Cristo ha hecho y no hay quien de su mano libre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero cuando vio nuestra realidad, estábamos sentenciados, no teníamos opción. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces Él viene manifestado en carne, entrega el mensaje y aboga en nuestra defensa. Y la Escritura dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos. Llena de ese aplauso ese abogado soberano. No hay nadie como Él, que siendo soberano, dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo así? No bastaba solo con ser el abogado. Se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como la paga del pecado es muerte, ocupó nuestro lugar y murió por todos los pecadores, para que todo aquel que crea en Él obtenga salvación y vida eterna. Alguien que tiene seguridad de su salvación, que le dé esa adoración y esa alabanza y que le dé ese aplauso con toda el alma en esta mañana. ¡Aleluya! Alabanzas al Señor. Cuando uno empieza con el ejemplo, parece algo extraño. ¿Cómo así que es soberano, se hace abogado y luego paga como sustituto? Pero no se quedó de una vez pagando solamente. Como Él es el soberano, se entregó cubriendo el precio de la redención, el precio del rescate. Pero no se quedó en la tumba. No quedó caído, no quedó muerto. Ha resucitado con poder y autoridad. Ni siquiera la muerte lo pudo contener, sino que en la Escritura dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Y el sepulcro le dijo: yo seré tu aguijón. Y Él es la primicia de la resurrección. Porque debemos recordar también lo que dice la Escritura. No ignoremos acerca de los hermanos que durmieron, como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de un propósito de esperanza eterna y de resurrección para los que creen en Él. Por eso también dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Y cuántos estamos esperando ese momento en que el Señor aparezca a llevar a su iglesia? Porque es ahí cuando se manifestará la primera resurrección de todos los que desde Cristo hasta hoy han dormido siendo fieles. Para muchos el Evangelio es solo un discurso, un mensaje bonito, algo que en la sociedad creció para mover emociones. La Biblia define la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que han de ser salvos, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguien que se siente contento por el privilegio que tiene de parte de Dios de enriquecerse en ese conocimiento, que le dé ese aplauso al dueño del mensaje, al dueño de la palabra. Que lo adore con libertad. Bendito el nombre del Señor. A mí me impacta algo en la Biblia, y es que se usa una figura que es la redundancia, la repetición. Y uno dice: ¿pero por qué? Si es el libro gramatical más perfecto, pero usa redundancia. Aquí tiene varias maneras de mostrar la lluvia: goteará, destilará, el rocío, llovizna, gotas en la hierba. 5 maneras en un solo versículo para insistir en la necesidad de la fuente. Y nosotros tenemos la fuente. Una mujer en el pozo de Jacob, conocida por una vida complicada en su reputación moral, va a recoger agua en un cántaro. Y Jesús se acerca, no lleva vasija,
¿Y qué le dijo? Dame agua, dame agua. Y ella se le hace extraña y dice, pero ¿qué es esto? Si entre judíos y samaritanos no se trata. Y empiezan un diálogo. El Señor le empieza a demostrar quién es sin juzgarla. En el Evangelio no juzgamos. No podemos ir a hablar a alguien del plan de redención señalándole sobre su error. Porque lo que va a hacer es que no va a querer volver a buscar de Dios. Es Dios el que toca la conciencia. Pero Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros a través del Evangelio estamos enviados a dar un mensaje de amor, de restauración, de sanidad, de consuelo, pero también de verdad y de juicio. Amén. Porque eso es el Evangelio. El anuncio de una oportunidad de vida eterna para no llegar a juicio. ¿Y cuándo será ese juicio? El día del trono blanco, en donde la Biblia dice estarán todos los muertos de todas las edades de pie delante del Señor, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Cada uno en la presencia del Señor tiene su registro. No podemos ser acusados sin un historial, pero Dios tiene su registro. El asunto es, ¿cómo puede ser que muchos en el día del juicio ya no van a estar acusados, ya no van a tener registro? Porque a través de la salvación que Jesucristo ofrece, sucedió lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Esto es lo que produce el Evangelio. Amén, ubíquelo en su Biblia. Dice, desde el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Para eso es necesario usar 5 herramientas, 3 llaves y una armadura. Las 5 herramientas ya la hemos hablado. Oír, entender, creer, obedecer, permanecer. Las 3 llaves. Hubo un hombre al que se le entregaron. El Señor le dice aquí que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, no está hablando de Pedro, está hablando del mismo. Porque Jesucristo es la piedra escogida. La piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces, el Evangelio realmente no es una opción, es una necesidad. Si yo reconozco que he pecado y asumo las consecuencias de mis errores, y entiendo que hubo uno que me amó con amor eterno y que derramó hasta su última gota de sangre manifestado en carne por amor a nuestra salvación, es ahí cuando uno toma decisiones. Es ahí cuando uno se consagra y la gente dice, pero ¿por qué te enfocas? ¿Por qué te dedicas? ¿Por qué te consagras? Porque yo no podía pagar mi rescate. Yo no podía dar el precio por la restauración a causa de mi pecado. Pero hubo uno que, siendo justo, santo, perfecto y bueno, se entregó en el Calvario para que hoy, por su gracia y por su nombre, tengamos salvación y vida eterna. Ese es el enfoque genuino del Evangelio. Alguien que se siente seguro en Cristo, que le dé ese aplauso fuerte a Él. Oh, santo, 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 soberano, eterno, lleno de amor y de misericordia. Gloria a Dios. Así que mire qué bonito es dimensionar un poco por qué es tan importante ser iglesia, por qué es tan importante estar aquí. Para el que no entiende, están locos. Tanta bulla, tanto evento, martes, jueves, sábado, domingo, programas de visitación lunes, miércoles y viernes.
campañas evangelísticas por barrios, y todo lo que el Señor diga que haya que hacer. Colegios, escuelas de formación, instituciones públicas, cárceles, y hasta donde el Señor nos quiera llevar, porque el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hemos cantado esa alabanza. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Los ángeles anhelarían salir a predicar, y nosotros hemos sido delegados para hacerlo y a veces no lo hacemos. Pero Dios, en su gracia, nos llamó, nos convenció, nos capacitó por la unción de su presencia en nuestro corazón y nos envió, porque hay mucha necesidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hoy necesitamos que abunde esa lluvia de Dios, que abunde esa gracia, que abunde ese conocimiento, que también nuestra conciencia sea mucho más enfocada, porque vivir el Evangelio es un privilegio, pero hay que vivirlo bien. No vivirlo bien me trae problemas, me trae consecuencias, dificultades por el camino, desánimos, desalientos, ganas de salir corriendo. Pero vivir bien este camino es lo máximo, porque no hemos visto a alguien avergonzado. Dios es fiel en su palabra y no quedará avergonzado quien en él confía. Entonces, analicemos un poquito qué es la soteriología. Amén. Que es una rama de la teología. ¿Una rama de qué? De la teología, que estudia la sana doctrina de la salvación. Eso es. Entonces, cuando alguien le hable de soteriología, tiene que demostrarle todo a la luz de la Biblia. Si no está en la Biblia, no es realmente esa línea de enseñanza. Amén. Porque vivimos como la Biblia dice, predicamos lo que la Biblia dice. Y si alguien se sale de las Escrituras, se salió del programa divino, porque es que la Biblia no es de origen humano. Usted y yo lo sabemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Alguien dijo, no vas a hablar de tu nombre. Si se le hubiese inventado solamente un hombre, no sucedería lo que realmente sucede cuando alguien se entrega a la genuina verdad que está en ese libro. Solo lo que define ese libro produce sanidad, produce milagros, produce salvación, produce vida eterna, produce restitución, produce regeneración, produce nueva vida. Dele ese aplauso al dueño del mensaje. Solo la sana doctrina moldea, liberta, transforma, regenera. La palabra soteriología es una palabra compuesta. Ahorita vamos a mirar un poco de qué se trata más a fondo. Y la doctrina de la salvación está centrada por completo en el Dios único. Amén. En el único. Vean. Hay un principio de entender de lo cual se define todo el programa de salvación. Y está en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el mismo que habla en Isaías es el que coloca su mano en Juan de Apocalipsis y le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es el Dios de esta iglesia, y en el único que tenemos redención y perdón de pecados, vida nueva y justificación. De eso se trata el enfoque de esa salvación. El único Dios. Usted y yo no sabemos ese versículo también. Si quiere, escríbalo o tome una nota. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De quién es Abraham?
Del Dios Todopoderoso. ¿De quién es Isaac? ¿De quién es Jacob? ¿De quién es Noé? ¿De quién es Moisés? ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos de Jesucristo, nos enfocamos en varias doctrinas. Una, la unicidad de Dios. Significa que Dios es uno y uno su nombre, aunque sus manifestaciones sean muchas. Como fuego, como zarza, como nube, como el varón que luchó con Jacob, como la voz que escuchó a Abraham, como el ángel de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Eso es salvación, conocer quién es Él. Amén. Hablamos también no solo de la unicidad, sino de la divinidad. Que Jesucristo como hombre es 100% hombre, pero que también es 100% Dios. Pues dice Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No es otro, es Él mismo. En Isaías 52:6, por esta causa yo mismo que hablo, aquí estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. Y cuando nace en Belén, Mateo 1:21 en adelante, hasta el 24 dice, y todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios mismo con nosotros. Eso es divinidad, que no solo es un nombre, que es divino, que es Dios manifestado en carne. Por eso también dice primera de Juan 5:20, el mundo entero está bajo el maligno, pero Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es divinidad de Jesucristo. Ese aplauso al Divino, al todo soberano, al Verbo que se hizo carne para darnos salvación, restauración y nueva vida. ¿Cómo se hace posible la salvación del hombre? Por medio de su obra redentora. ¿Y qué es redención? Lo que hicimos en el ejemplo. El que es soberano vino a defender como abogado. Y para dar el precio del rescate, se entregó como sustituto. Eso es redención. Pagar el precio por el culpable para que sea declarado inocente. Lo bonito que es conocer la doctrina de la iglesia. Amén. Entender la redención. ¿Cómo explica uno de los libros poéticos la redención? Dice que por mucho que me afane, no podría conseguir con todas las riquezas del mundo pagar el precio de mi alma, el rescate de mi alma. Y ni siquiera con mi propia muerte redimir el alma de mi hermano. Es lo que dice el libro poético. Por eso, en el antiguo pacto, para darle trato al pecado, se hacían holocaustos y se derramaba sangre ajena. Machos cabríos, corderos y palominos o tórtolas. Pero en el Nuevo Testamento, Juan dice de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto la sangre cubría. Aquí hay una mancha, tapemos en la mancha. Por eso no había cambio de vida. Por eso no había trascendencia en la regeneración del hombre. Pero en el Nuevo Testamento dice Hebreos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y también dice la misma carta a los Hebreos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Por eso Él, siendo soberano, se hizo carne, se hizo hombre, para darnos el mensaje y entregar su propia sangre en remisión por nuestros pecados. Digamos todo gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo? Entonces, unicidad, ¿qué es? Dios es uno y uno
su nombre. Divinidad, ¿qué es? Reconocer que aunque Jesús como hombre, 100% hombre, también es 100% Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Eso es divinidad de Jesucristo. El tema mayor en las Sagradas Escrituras es la soteriología, la salvación, y es una palabra compuesta. Abarca todas las edades, como también la eternidad pasada y futura, y se centra en el único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es vital. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se usa para hablar de salvación es Yeisha. ¿Cómo es? Yeisha. Yo no sé hebreo ni griego, pero por causa de qué doctrina tenemos que conocer algunos detalles, porque la Biblia no se escribió en español. Y si yo no quiero dar un mensaje transversal, debo conocer algunos elementos básicos del origen de la palabra. Amén. Por ejemplo, el bautismo, del griego baptizo y del hebreo rachatz, que significa sepultar, sumergir bajo las aguas. Doctrinalmente hablando, si alguien no ha sido sepultado, sumergido bajo las aguas, de acuerdo al enfoque original de la palabra, no ha participado del bautismo bíblico todavía. ¿Y cómo lo sabemos? Por el origen de la palabra y por la cultura. Cuando Jesús fue al Jordán, ¿qué era lo más importante? Abundancia de aguas. Porque en el sentido original de la palabra era sepultar o sumergir. Aquí, Yeisha es salvación en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Y qué significa desde ese tiempo y desde esa cultura? Libertar de lo que amarra o restringe, dar un rescate, brindar una liberación. Ese es el enfoque de la salvación. Estábamos esclavos del pecado muchos, ¿sí o no? Y decíamos, yo quiero cambiar, pero no puedo. ¿Qué hago? Estos días le decía al interno, es que yo tengo una avalancha de malos pensamientos, pastor, ¿cómo limpio mi conciencia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, dice el Señor. Entonces, muchos anhelan todavía cambiar cosas, pero no han podido. Yo quiero, hermano, pero no puedo. Yo anhelo, no soy capaz. Necesitamos un Salvador. Amén. Alguien que nos dé esa libertad. Pero cuando uno se siente libre, eso es impresionante. Recuerdo que cuando salí de las aguas del bautismo, yo me sentí en ese momento el éxtasis más enorme de alegría en mi vida. Yo sentía que estaba como por las nubes. Yo tenía un gozo indescriptible. Es un gozo semejante a cuando un hermano habla en lenguas lleno del Espíritu Santo. Eso no me puede explicar. Unos dicen que sienten fuego, otros dicen que sienten energía, otros dicen que sienten como corriente, otros dicen que sienten una fuente que les llena el alma. Es que es tan impresionante que cómo se explica. No se puede explicar. Aleluya. Pero cuando Dios nos da liberación, nos hace sentir plenitud. Y uno se siente tan pleno y tan completo que uno es capaz de morir por la verdad de ese mensaje. No está el hermano David hoy que me acompañara a testificar. En el patio 3 estaba todavía el patio. Impresionante. Fuerte el ambiente. Voy a recoger a los hermanos para el culto y me dice el dragoniente encargado del pabellón: de ese patio no dejan salir a nadie y del 14 tampoco. Complicado. Sí, señor. Me fui, hice el culto con los que pudieron salir y le dije al encargado del pabellón: yo vengo en la tarde. Pastor, no tenemos más guardia. Entra solo. Yo no entro solo. Yo tengo que es todopoderoso que me acompaña y que está dispuesto a liberar gente que está doblemente cautiva. No solo porque están en una cárcel, sino porque están atados del pecado y las concupiscencias. Y le entré en la tarde. No había más gente porque algunos ya salieron de vacaciones por la Semana Mayor. Pastor, ¿vas a entrar solo? Yo entro solo. Y empezamos a trabajar. Y se empezó Dios a glorificar.
empezamos a predicar apenas con 6 hermanos. Y cuando me di cuenta ya había 15 escuchando la palabra y diciendo, por favor, coloque mi nombre para yo seguir asistiendo a la iglesia. Porque es que Dios es el que liberta, Dios es el que rescata, Dios es el que recompensa, Él es el que galardona, es el que hace nuevas todas las cosas, Él es nuestra seguridad. Mucha gente dice no lo haga, estás loco, pero nosotros sabemos qué es lo que hacemos cuando Dios nos aprueba. Dale ese aplauso al dueño de la salvación. Aleluya. Aleluya. La soteriología entonces es definir totalmente con la Biblia cómo, cuándo, por qué medios nos permiten ser salvos. Amén. Es una palabra compuesta, la primera parte del griego soterion, que significa salvación. La segunda parte, logía, logos, significa estudio, ciencia o tratado. En otras palabras, la soteriología es todo ese estudio, toda esa ciencia y todo ese tratado a la luz de la Biblia para decirle al hombre cómo puede ser salvo. Amén. Y es ahí donde se usan las 3 llaves. Recuerda lo que estaba diciendo hace un momento, hubo un hombre que se le entregaron las llaves. ¿Y cuándo las usó? En su primer discurso público en Jerusalén, estando en fiestas de Pentecostés, después de que Dios cumplió la promesa de derramar de su Espíritu Santo y más de 120 hablaron en lenguas y profetizaron. Y muchos decían, están locos. Otros decían, están borrachos, están llenos de mosto. Y se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo diciendo, varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, apenas es las 9 de la mañana. Sino que se ha cumplido lo dicho por el Señor por medio del profeta. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Que no se pierda esa esencia, porque donde hay visión del Espíritu Santo, todavía hay visión, todavía hay sueños, todavía hay revelación, todavía hay avivamiento y llenura del Espíritu Santo. Alguien que sabe que esto es verdad y que lo ha vivido, que adore al Rey del universo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Luego de que él se extiende su discurso como por 20 y algo de versículos, la gente le pregunta compungida de corazón. Nadie se compunge de corazón si no reconoce su pecado. Si una persona reconoce su pecado, se compunge. Algo siente aquí adentro, porque sabe que lo que estorba su relación con Dios es el pecado. Así sea un pecado chiquito. Es pecado. Yo no sé de dónde inventaron las mentiras blancas o piadosas. Mentira es mentira y punto. Amén. Y ellos, compungidos de corazón, anhelando salvación, le dijeron a Pedro y a los 11, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les contestó el hermano Pedro lleno del Espíritu Santo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí están las 3 llaves. Arrepentimiento. El arrepentimiento es la decisión humana. La conversión es el fruto del Espíritu en aquel que se arrepintió. Si quiere escriba eso, estamos inspirados. Amén. Porque muchos dicen, yo me arrepiento, pero si no fue de corazón para convertirse y dar fruto digno de su decisión, entonces a los 8 días están peores. No, mamita, yo le había dicho que no lo volví a hacer, pero le prometo que me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Así hay más de uno, hermano. Y esas mujeres cansadas, lleva 2 años, pastor, diciéndome que va a cambiar y no cambia. Es que el
solo no cambia, pero Jesucristo es el que cambia, Jesucristo es el que restaura, Jesucristo es el que liberta, Él es el que produce efecto. Si mi arrepentimiento es por fe, porque si yo me decido por fe, Dios honra esa decisión llenando mi corazón y haciendo que yo logre lo que humanamente no podía lograr. Alabanzas al Señor, digamos todo gloria a Dios. ¿Cuántos sentimos que Dios nos está hablando y le damos ese aplauso al Rey del Universo? Aleluya. Alabanzas a Jesús. El contexto de ese arrepentimiento de Hechos 2:38 es inmediatamente Hechos 3:19. ¿Lo tiene ahí? ¿Cómo dice? Yo me lo sé, pero léalo. Así que arrepentíos y convertíos. No basta con arrepentirse. El arrepentimiento es la decisión. La conversión es el fruto digno de ese arrepentimiento. A mí me impacta que hay un predicador en la Biblia que está bautizando allá en el Jordán. Y venían de Jerusalén, de todo lado, de Judea, de todas esas zonas aledañas. Y era tan contundente su mensaje que también se acercaron, estoy hablando de Juan el Bautista, que también se acercaron los escribas, los fariseos y los saduceos a bautizarse. Y Juan el Bautista es celoso del mensaje y se queda mirando y dispuso a que vienen a que los bauticen. A mí me impacta que tienen tanta autoridad de Dios que les habla duro y aún así se bautizan. Impresionante. De frente llega y los va mirando que vienen al bautismo y les dice generación de víboras. ¿Usted cree que uno va a bautizar a una persona y le dice generación de víboras? Se bautiza. Pero era tanta la autoridad de Dios en la predicación de Juan el Bautista que aunque recibieron ese mensaje se bautizaron. Porque el dueño del mensaje respalda a sus siervos más allá de los medios que haya que usar. Porque lo que aquí funciona es el mensaje de Dios. Y Juan estaba asombrado de escribas, fariseos, saduceos, vienen a que los bauticen. Y fueron los que transversaron la escritura de la ley de Moisés y se apartaron de los principios hace rato. En otras palabras, Juan el Bautista está diciendo eso porque tiene celos. Sabe quiénes son y lo que hicieron con la autenticidad del mensaje, cómo lo cambiaron. Y aún así los confronta porque vienen a ser bautizados. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, conviértanse. Y se bautizaron. Démosle ese aplauso al Dios Todopoderoso. El plan de la salvación se define en esas tres llaves. Pero nadie puede llegar al bautismo si no está bien arrepentido. Y si no ha dado frutos dignos de su arrepentimiento, diciendo que ha recibido a Dios no solo por emoción, sino con absoluta conciencia que lo que está en juego es su salvación. ¿Es qué? Su salvación. Para algunos la iglesia es un club de amigos. Pero la iglesia no es un club de amigos. La iglesia es el mesón de sanidad de Dios para las naciones enteras. Dale ese aplauso al dueño del mensaje. Aquí cualquiera puede ser sanado, vivificado, bendecido y restaurado, pero necesita convertirse bien para llegar al bautismo. Y alguien diría, ¿y por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué? Juan capítulo 3, versículos 3 a 5. Léalo si lo tiene ahí. Estaban hablando Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo estaba asombrado porque él nunca había escuchado hablar del nuevo nacimiento. Y la respuesta humana y natural de él fue hacia Jesús: ¿puede acaso un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué este hombre dice tal cosa? Porque Jesús le acaba de definir un principio de salvación. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ese hombre quedó aterrado y lo primero que se le ocurrió fue eso:
¿cómo voy yo a entrar en el vientre de mi mamá otra vez para nacer? Entonces, este hombre dice, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor le habla por lo que Él es maestro en Israel. Y le dice, tú siendo maestro en Israel, ¿no sabes esto? Y le explica, si no nacieres del agua, bautismo en agua en el nombre de Jesús, y del Espíritu, la obra de la regeneración, el fruto de que de verdad se convirtió. Amén. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces el bautismo es una necesidad, no es una opción. Amén. Por eso es una doctrina fundamental y es la segunda llave para poder entrar a la herencia. Y luego dice, recibiréis el don. Vea, hermanos, si una persona llena del Espíritu Santo y a veces tiene dificultades para vivir en santidad, ¿cómo se podrá vivir en santidad sin el Espíritu Santo? La unción del Espíritu Santo no es una opción, también es una necesidad. Uno necesita poder de parte de Dios para poder vivir bien esto. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo puedo yo hoy ser testigo de algo que pasó hace 2 milenios? Solamente por el poder del Espíritu Santo, que me da esa misma sensibilidad y esa misma autoridad de ese mensaje que sucedió allá, pero que tiene vigencia hoy más que nunca todavía. Digamos todo gloria a Dios. Al nombre de Jesús. La sana doctrina consiste en las enseñanzas tanto fundamentales como elementales. Arrepentimiento y conversión, bautismo en agua en el nombre de Jesús y bautismo del Espíritu Santo son doctrinas fundamentales para la salvación. Amén. Gloria a Dios. Sigamos observando un detalle aquí importante. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? La frase sana doctrina que Pablo usa significa una doctrina saludable, el único medio que otorga de verdad salvación. Vea, yo estaba asombrado en el informe nos hicieron una socialización aquí en Boyacá y hay 6.500 denominaciones en Colombia y todos dicen que tienen la verdad. Yo te voy a decir algo, la verdad no la tienen los hombres, la verdad es Jesucristo. Pablo mismo, después de que se encuentra con él, dice, me regocijo porque esto no me lo reveló carne ni sangre, sino Jesucristo el Señor. Pero nadie recibe revelación si no anhela de verdad la salvación y se dedica a buscar el rostro del Señor con el alma. Amén. A orar, a estudiar la palabra y a decirle, Señor, revélame tu palabra porque necesito ser salvo. Porque Dios no entra donde no lo deja. Amén, amén. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra. Amén. ¿Y cuántos le hemos dado entrada al soberano y le damos ese aplauso en esta mañana? Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Tito 1:9 define algo bien bonito y dice, gloria a Dios, ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En otro patio, en alta seguridad, tuve otra experiencia. Estaban agarrados por doctrina. Y yo, pero, Señor bendito. Y eso es muy feo, eso es hasta mal testimonio. Porque es que Dios con el mensaje no nos mandó a contender. No nos mandó a pelear con nadie. Nos mandó a enseñar con amor la salvación. La Biblia no es para contender, es para edificar, para sanar, para restaurar, para bendecir.
Ustedes me preguntan, yo tengo amigos de todas las denominaciones. Y muchos de esos, de tiempo, ya han recibido esta gloriosa revelación y han sido bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y algunos ya son predicadores en otros lugares. Den ese aplauso al Señor. En Lérida, un hombre llamado Ismael, muy amigo. Y yo recuerdo que él me dijo, yo empiezo el sábado a las 6 de la tarde el viernes. Y yo le dije, quiero acompañarlo. Y empezamos a hablar de doctrina. Y empezó a reconocer. Y quedó con el mensaje. Lo que pasa es que Dios no forza. Dios muestra, ilumina, la revelación, le dice cómo, pero no te obliga. Tú eres el que toma la decisión. Si lo sigues como dice la Escritura, o si te quedas estancado. Pero lo que estamos enseñando es saludable, conforme a la Escritura. Y el propósito es convencer a los que contradicen, pero con amor. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero si yo voy y le digo, ¿cuántas cosas ha hecho? No tiene ganas de volver a la iglesia. Pero no importa cuántas cosas has hecho. Lo que importa es cuán eterno Dios tiene para contigo. Y por eso estás aquí. Dele ese aplauso al Señor. Si estamos aquí, es por ese amor, por esa misericordia, por ese propósito de sana enseñanza para ser salvos. Y hay un punto que me asombra en Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es que son exagerados, es que son fanáticos, es que es una locura. Se quedaron hace 2 milenios atrás. Es lo que mucha gente dice. Cuando recién me convertí, ya te lavaron el cerebro, ya te transformaron la cabeza, te dejaste manipular, me decían. Y lo que hice fue citarle la Escritura. Nadie me lavó la cabeza. La Biblia dice que hemos sido lavados y purificados en agua pura. Eso significa el bautismo. Y que hemos sido renovados en el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Oh, santo, alabanza! Pero hoy muchos, como dice Timoteo, no sufrirán la sana doctrina, pero sí tienen comezón de oír y se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Deseo. Y a mí me asombra que el mismo texto en Gálatas también dice, ¿de dónde surgen nuestras divisiones? No es de las concupiscencias de vuestros corazones. Dios no quiere divisiones, Dios quiere unidad. Dios quiere que seamos uno en Él, pero conforme a la Escritura. Amén, digamos todo gloria a Dios. Pero dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces hoy uno ve que hay una sed de la gente por escuchar científicos, sociólogos, psicólogos. Y si surge un predicador directo con la palabra, está muy monótono. Ese mensaje está tan solo. Está hablando de santidad otra vez. Gloria a Dios. Es lo que hoy en día se ve. Cuando un pastor habla mucho de santidad, tiene 2 propósitos. 1, que la iglesia florezca en testimonio. 2, que los que no pueden vivir la santidad no pueden seguirla. Pero es que aquí está el que nos libertó del pecado para darnos una vida en santidad por la influencia de su Espíritu Santo, que es el que hace la obra de la regeneración. Oh, dale ese aplauso más fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Por eso Timoteo en la segunda carta del capítulo 4, el verso 3 está hablando de eso. Y también menciona esto: la sana doctrina se expresa no solo en un credo, no solo en un sistema, no solo en un organismo religioso, sino en un vivir fructífero. Por los frutos los conoceréis.
Entonces ese que está afuera, que no conoce nada de la doctrina que usted y yo aquí ya sabemos, se queda mirando a ver si refleja a Cristo, a ver si huele a Cristo, a ver si se siente a Cristo. Porque hoy todo el mundo dice, yo soy cristiano, pero se le siente a Cristo de verdad, refleja a Cristo. Cuando habla con esa autoridad y al mismo tiempo con ese amor y con esa gracia. No es un sistema, es una vida de fruto. Jesús mismo dijo, por sus frutos los conocerás. Aleluya. Eso es lo más importante. Pero es muy difícil dar fruto sin la unción del Espíritu Santo. Cuando yo entendí eso, mi hermano, yo me pegué un desgaste. Yo corría a todos los eventos de la iglesia. Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Señor, denme el Espíritu Santo. Señor, necesito poder. Señor, necesito unción. Yo quiero que también me participen de esos dones, talentos, ministerios. Señor, sin tu Espíritu Santo no puedo vivir santidad. Señor, necesito el Espíritu. Una cosa, hermano. Porque el Espíritu Santo es para el que tiene sed. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí, beba. El Espíritu Santo es el ingrediente más importante para una vida santa. El Espíritu Santo es el ingrediente más importante para una vida santa, para una vida fructífera. Y es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí está el bautizador del Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, yo los bautizo en agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de llevar las correas de su calzado, Él es el que nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y aquí estamos predicando al bautizador, al Señor Jesucristo, que todavía urge con el Espíritu Santo a aquel que tiene sed, y aquel que lo anhela, y aquel que lo cree. Denle ese aplauso, iglesia. Es muy difícil tener una vida santa si no está enfocado en el propósito saludable de la doctrina. Gloria a Dios. Y todos necesitamos un Salvador. Hay momentos donde uno a veces, siendo antiguo en la iglesia, tiene crisis. ¿No le ha pasado? A mí sí. Predico desde los 12 años por la gracia del Señor. Y no merecía hacerlo porque por eso es gracia. Por eso es gracia. Es un favor que no merecíamos, pero el Señor nos lo dio. El hombre está muerto espiritualmente, no puede salvarse a sí mismo, necesita el Salvador que le hará justo, le dará vida espiritual y le rescatará, le restaurará la comunión con Dios. ¿Has tenido problemas en la comunión con Dios? O puedes decir santidad en todo tiempo. Somos seres humanos. Y si hablamos de que Jesucristo es el único Salvador, es porque reconocemos que como hombres estamos expuestos al pecado. Y a veces uno tiene situaciones, aún siendo antiguo en la iglesia, o aún nuevo, momentos donde uno dice, Señor, no puedo. Señor, no soy capaz. Señor, ¿qué hago? ¿Qué herramienta uso? Hoy aquí está ese Salvador, que hizo todo lo necesario para que estés aquí. Me dijo una vez un hombre, ya Jesús me abandonó, no me quiere, no me escucha. Dije, no, el problema no está en Dios. El problema está en nuestras actitudes como hombres. Dios no hace excepción de personas, pero nosotros los seres humanos a veces nos exceptuamos de las promesas por nuestro corazón no convertido, por nuestra dureza a veces. Pero aquí está el que puede obrar. No sé cuántas cosas necesitan ser restauradas, pero aquí está el que restaura. No sé cuántas cosas necesitan ser vivificadas en tu vida, pero aquí está el que se glorifica en la vida del hombre cuando hay propósito. Yo quiero invitar a alguien que hoy quiera decirle, Señor, necesito de tu salvación. Uno a veces tiene dificultades, uno a veces tiene momentos duros, uno a veces dice, yo quiero ser santo y me cuesta.
Aquí está el que santifica. Aquí está el que purifica. Alguien dice, de pronto no he sentido que estoy perdonado. Aquí está Jesucristo que perdona. Alguien dice, no he podido confirmar ese propósito para llegar al bautismo. Aquí está el dueño de este mensaje invitándote a recibir el bautismo. Y aquí está el que llena del Espíritu Santo a aquel que lo necesita. Porque necesitamos poder de lo alto para vivir excelentemente este evangelio. Levante la mano el que siente que Dios le ha hablado. ¿Cuántas veces estamos necesitando? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie y que hoy venga el Salvador. Aquel que siente que Dios le habló y que quiere vivir seguro de su santidad, de su salvación. Dígale, Señor, hoy voy a entregar todo lo que tengo. De pronto alguien ya lo ha hecho, pero hoy quiere renovar sus votos porque no sé cuántas cosas han pasado por el camino. Aquí está Dios dispuesto a vivificar nuestro proceso. Yo quiero invitarle en el nombre de Jesús. Acérquese a este altar y dígale, Señor Jesús, necesito la plenitud de tu salvación, necesito esa liberación, necesito esa restauración, necesito esa gloria aquí adentro, necesito esa vida. Oh, yo sé que aquí hay amigos que a veces uno siente que como que no puede. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, sí se puede. Si muchos hemos podido contra todo pronóstico y Dios ha hecho cosas impresionantes, yo te digo en el nombre de Jesús, tú sí puedes. Solamente ven y entrégale tu corazón al Salvador. Hoy Jesús está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No le está hablando al de afuera, le está hablando al hijo, al que está aquí recibiendo palabra y doctrina. Ese texto a veces lo usamos para evangelizar allá afuera, pero ese versículo dice, dame, hijo mío. Hay gente en la iglesia que no le ha dado el corazón al Señor, solo le ha dado un pedacito, solo le ha deseado decisiones a Dios. Pero Dios hoy le está diciendo, ven que te quiero bendecir, te quiero santificar, te quiero salvar, te quiero restaurar, te quiero rodear de promesas. La invitación está abierta, hermano, hermana, amigo, amiga, simpatizante o adolescente. Yo quiero invitar a alguien que quiera renovar de nuevo sus votos con Dios. Acérquese, hermano, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, tú eres mi Salvador y sin ti no puedo, sin ti no soy nada, pero contigo todo lo puedo. Oh, hermano, iglesia, empiece a orar en esta hora. Invoque el nombre de Jesús con autoridad, porque aquí está el que sana, el que perdona, el que restaura, el que bendice, el que rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y de misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, hermanos, denle ese aplauso al Señor. Oh, Dios soberano, Padre del cielo. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo. Que en nuestros procesos en esta mañana, oh Señor Jesús, hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Que podamos tomar estas llaves firmes, Señor, hasta el día de tu venida. Ese proceso de conversión constante que nos hemos arrepentido. Señor, ese bautismo muchos lo han participado, pero tenemos todavía hermanos que no se han bautizado en tu nombre. Y tú eres quien produces el creer como el hacer por tu buena voluntad. Y si antes de decir unción del Espíritu Santo, solo basta que tengas sed y se acerca a la fuente, porque aquí está la fuente. Jesucristo es la fuente de la salvación eterna. Y de todo lo que tú necesitas, solo cree y búscalo con el alma. Como le das aplausos al Señor y agradecimiento, hermano.
Toda la tierra subirá y podemos ver ya la luz. Sabemos solo de caminar. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Es su nombre. Hay gloria.